de Asociación de Magisterios de Enseñanza Técnica, así sería, ¿no? AMET, Norberto Piñero es el secretario general de AMET aquí en el Chaco, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Pedro. Buen día a todos. Gracias por atendernos. Bueno, por un lugar todavía no llega la cita, ¿no? La convocatoria del ministerio. Por otro lado se hacen recortes. ¿Llegará? ¿Llegará? ¿No? Y la verdad es que también se quemaron algunos papeles, ¿no? Con lo que sucedió Estamos con ese anuncio a nivel nacional. A ver. sí, complicada la situación. Me parece que hay un Estado beligerante desde un lado, el Estado, y el otro lado nosotros, que representamos a los docentes, estamos esperando definiciones con total tranquilidad. La situación está difícil, está complicada. Yo creo que acá no se salva nadie de lo que está pasando. Necesitamos reunirnos cuanto antes. Estamos esperando. Lo que sí vemos son actitudes que lentamente van llevando a malestar constante. Sí. O sea, ¿Cuáles son esas actitudes? A ver, son varias, ¿no? yo creo que son un montón, quizás A el ver. tiempo no da, pero desde cuestionar a las entidades gremiales, desde decir que no se trabaja, o sea, yo creo que lo que se apunta finalmente es a desprestigiar, destruir las organizaciones que permiten la defensa de la gente. Cuando existe la desorganización, se pueden hacer muchas más cosas que con la gente organizada. Esto pasa también entre los docentes. Si yo apunto a sus entidades gremiales, si yo digo están flojos de papeles, y no digo quién, si yo digo están abusando de las licencias gremiales, y no digo quién, enchastra a todo el mundo, pero con un objetivo, desprestigiar. Y eso yo lo he visto muy pocas veces en mi carrera gremial. Y es preocupante porque se entiende que nosotros tratamos de sentarnos frente al Estado y negociar en el mejor sentido las condiciones de trabajo y salariales de la gente. Y vemos que en esta catástrofe que estamos teniendo, en vez de prepararse el camino bien, como debe ser, y sentarnos a discutir bien como debe ser, nos están preparando a los bombazos limpios. Y eso preocupa porque no es el camino que hemos utilizado, por lo menos de la coordinadora docente y de nuestra entidad gremial, en defensa de los trabajadores. No hemos hecho advertencias, no hemos sido extremistas en las cuestiones. Es preocupante. Estaremos esperando que el Estado en ciertos estamentos revierta su situación, porque obliga a que nosotros tengamos que hacer cosas que no queremos, por ejemplo, recurrir a la justicia. Yo no puedo decir que soy secretario general del sindicato, que tengo mandato hasta el año 2026, y hoy me dicen, después de 2 años de estar trabajando frente al gremio, atendiendo a la gente, porque no lo puedo dejar al sindicato, que tengo que volver a la escuela y ratificar mis papeles. ¿Por qué? Si yo tengo toda la legalidad posible. Bueno, ese tipo de cosas lo que buscan es mal predisponer. Con nosotros no lo van a lograr. No lo van a lograr porque nosotros sabemos cuál es el objetivo. Sentarnos a discutir con el Estado por las condiciones salariales y laborales. Y lo vamos a hacer, de buenas o malas, pero lo vamos a hacer. No, esto sucede en la provincia, ¿no? Esta es la disposición de la Sí, ministra, la que dice usted, la exacta. Edenov, que pidió que pongan al día los papeles, Inentendible. que hay muchos, habla de varias organizaciones sindicales que estaban, bueno, tenían reuniones y demás, pero que no tenían los papeles al día. Ustedes están Sí. bien en ese sentido. AMET está sin problemas. Mire, yo le diría que debe ser raro el que está mal. Ah, o sea, ¿usted cree que Debe ser todas raro el que esté todas mal. están bien, digamos, ¿Eh? con los papeles al día? Sí, por eso que creo que no es, porque los papeles no son al día, uno lo hace cuando corresponde. Claro. Si uno tiene mandato de 4 años y hace 2 años el secretario general hizo los papeles hace 2 años y terminan dentro de 2 años. Entonces,
es inentendible la actitud. A mí me ha llegado, yo ayer vi el pedido de nuevamente entregar la documentación y yo digo, pero parece una actitud caprichosa, porque en realidad no nos falta nada, estamos bien, entonces no estamos dispuestos a eso. Me parece que, insisto, desvía la atención. En cuanto a nivel nacional, supongo que es sumamente importante porque nosotros somos caja de resonancia del país y la situación está muy complicada. Ahora hablemos de esto también, cómo va a provocar en las provincias, digo, porque hablamos del FONIT, hablamos del Fondo de Incentivo Docente y hablamos del Fondo Compensador también. ¿Qué significa esto en plata, ¿no? Para el docente, de lo que va a restar o lo que va a quitar el gobierno nacional? Y usted calcule que va a entrar el 10, 15% más o menos del sueldo. Es mucho, dependiendo del docente, porque no es que es un monto uniforme, depende del docente. Pero en realidad es muchísimo. La decisión del gobierno nacional es grave. Francamente es muy grave, porque está condicionando a todo el mundo. Esperemos que se convoque a paritarias con las ganas de salir adelante, a los gremios nacionales, de los cuales uno es AMET, y podamos avanzar algo. Ahora, si usted me pregunta hoy día, y el panorama es sumamente oscuro porque ya partimos de la base que si uno pretende que las provincias se hagan cargo del monto de dinero, no solo de eso, del fondo compensador que entrega la provincia, la nación a las provincias que no pueden llegar al sueldo, en realidad no van a poder hacer frente a esos compromisos salariales. Entonces, sobre salarios que están licuados, sobre salarios bajos, a su vez, restar lo que aporta la nación, porque yo no creo que la provincia del Chaco esté en condiciones de hacer frente a eso también, y la situación se va a comprometer. Es difícil entender la posición del gobierno nacional, ¿no? Este tipo de actitudes que más parecen a un papá riñendo a un hijo que lo que hay que hacer como gobernante, ¿no? ¿Qué cree usted que va a pasar, ¿no? Debido a esos anuncios y si también se mantiene en esa postura el gobierno nacional de no ceder estos fondos? ¿Habrá despidos? Y esto nos va a llevar a conflicto, sí o sí. Esto va a llevar a un conflicto sí o sí, porque normalmente lo que no era un conflicto que era a nivel nacional, donde se trabajaba, se acordaba y después trabajábamos en las provincias, imagina que o no habiendo paritario o una paritaria donde en vez de ir a ver el salario te sacan plata, yo creo que va a generar conflicto directamente. Se inician las clases, ahora falta poquito. En condiciones anormales, no. Sí. El lunes ya deberían estar de docentes, ¿no? Directivos. Sí. Imagínense que yo tendría que estar, en vez de estar en el sindicato, según la ministra, yo tendría que estar en la escuela. Y a nivel país vamos a tener que esperar estos días a ver qué es lo que se avanza. Se han tenido desde nuestra entidad reuniones con la gente nueva que está en el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, por tema de no solo de la marcha del instituto, sino de los fondos a las provincias, porque también eso es importante para la educación técnica. Está todo en una situación de incertidumbre, donde lo único claro es la decisión de apretar a las provincias. Y las provincias seguramente ese apriete lo van a pasar para los trabajadores. Sí, por eso le pregunto si cree usted que habrá despidos en el sector, debido a que fondos no habrían, ¿no? En estos días. No, nosotros en ese sentido no. Lo que tenemos es sueldos bajos, licuados, y que tenemos que sentarnos a hablar. Y es posible que bajen más los sueldos, porque si no va a haber fondo compensador ni FONIT, pueden que se queden los sueldos como están o aumenten en un porcentaje muy menor. Yo diría que corre el riesgo de ser los mismos, quizás más bajos, porque si a mí me sacan el 15% o el 10% porque la nación no aporta,
la provincia no los pone, yo de entrada me tengo que sentar a decirle, bueno, esto yo no puedo perder. A su vez tengo que decirle, mire, yo quiero equiparar, por lo menos tenemos que hablar de cláusula gatillo. Cómo mantener esa cláusula gatillo vigente, que es la que nos permitió en los últimos años. Sí. Bueno, pero hay una promesa del gobernador de sostener, mantener esto, ¿no? El gobernador... En otras condiciones fueron la promesa del gobernador, no en estas condiciones. Pues yo recuerdo la promesa del gobernador, lo cual me parece bueno, y que piensa así de mantener la cláusula gatillo. Las condiciones de la nación, del país, cuando lo dijo, no son de ahora, por lo menos yo no la escuché hace un día. Entonces, todo eso es lo que se tiene que discutir. Y después ver cómo recuperamos, porque, a ver, Pedro, acá no es que se pierde el 20% por mes porque la inflación dice que se perdió el 20%. Se licuaron los salarios. O sea, el dinero que entre... Sí, no sirve, no es nada. No sirve. Totalmente. Entonces, estamos en una situación límite muy complicada que la hemos vivido en otras oportunidades y sabemos cómo termina. Entonces, nuestra intención es, primero, que prime el diálogo y ver qué podemos hacer y sentarnos. Insisto, los sindicatos no son enemigos del Estado, los sindicatos son quienes hacen la defensa de los trabajadores y quienes trabajamos con el diálogo a fin de lograr soluciones. Bueno, desde el otro lado, por ahora, la interpretación que personalmente estoy dando es que pareciera que somos el enemigo. AMET, entonces, Asociación de Magisterios de la Enseñanza Técnica, AMET. Norberto Piñero, muy amable, muchísimas gracias y seguiremos conversando a ver cómo transcurre todo. Gracias, Pedro. Un saludo a todos. Gracias, hasta pronto. Secretario General de AMET entonces conversaba con nosotros.